Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. ¿Hace cuánto que no recibes una postal? Si apenas recordamos los números de teléfono, fíjate con las direcciones. Ahora, en el mejor de los casos, por correo solo se reciben facturas y notificaciones, pero no siempre fue así. Tal vez uno de los avances más modernos del siglo XIX fue la tarjeta postal. Un envío por correo práctico. En una cartulina de 10,5 por 15 centímetros aproximadamente, una imagen y unas palabras al dorso. Las tarjetas postales se inventaron en Austria en el año 1869. Un producto pensado para el comercio que abarataba los costes del transporte por ferrocarril y diligencias. Razones de peso. Tal vez el inicio de la globalización, pues a los incipientes acuerdos de sociedades estatales de correos se sumaron las principales naciones del mundo con ventajas como el franqueo fijo. En su primer mes de funcionamiento se vendieron en Austria cerca de 1,5 millones de ejemplares. El auge de la postal ilustrada llegó de la mano de la fotografía y la imprenta a toda máquina y color. Realismo, instantaneidad y variedad. A partir de 1900, las postales se convirtieron en sujetos de colección. Panorámicas de ciudades, monumentos, paisajes, fiestas y costumbres desconocidas se divulgaron a través de las postales. Y en concreto, en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, dieron novedades desde el frente. Las postales llevan cerca de 152 años dando guerra coleccionista. Testigos de viajes al extranjero, vacaciones envidiables, cartas de amor a cara descubierta. Las tarjetas postales tal vez sean el referente en papel más parecido a las actuales redes sociales. Las necesidades humanas son las mismas. En museos, tiendas de souvenirs, pero especialmente en los aeropuertos y las estaciones de bus. En estos tiempos de espera, siempre hay un buzón abierto para dar señales de vida de tu puño y letra. O coleccionar las grandes esperanzas de nuestro pasado histórico, pues las postales documentan la evolución de nuestra sociedad y costumbres, como la buena costumbre de coleccionar estampas de nuestros antepasados aquí en Todo Colección, donde viven los recuerdos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. En el episodio 56, en numeral 56 del podcast del coleccionista, conversamos con Juan Molina Rayo, librero de viejo, toda una institución en el libro antiguo y también una autoridad en el coleccionismo de postales del siglo XIX. Una historia que te impresionará. Buenas, don Juan. Hola, buenas. Respecto a la invención de la postal, se la disputan franceses y austriacos, y en lo que están de acuerdo es en que el formato se popularizó con motivo de la Guerra Franco-Prusiana. Sí, correcto. Más era un modelo que era muy habitual para poder mandar por correo, para que circulara. De la primera edición de tarjetas postales de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, una tirada de 70.000 ejemplares, se destruyeron porque Pi y Maragall no aprueba la prueba de color, valga la redundancia. Ha habido mucho papista metido aquí dentro, no lo sé. No sé el motivo porque ha habido siempre virados, como bien sabes. En una época se viró a sepias feísimos en colores, azules, marrones. No sé por qué Pi Margall decidió anular esas 70.000, creo que fueron, postales, pero sabes que aquí queremos ser todos intérpretes. Me imagino que una de las cuestiones sería esa. Parece ser que era un grabador muy purista y tenía ahí la prueba de color en la mano y dijo, uy, esto no se parece a nada, y a la basura, a reciclar. A la basura, claro. Pero vamos, tendríamos que verlos en nuestros días y poder valorar el porqué. En menos de 3 años, el fenómeno de las tarjetas postales se comunicaron a toda Europa
Y respecto a la postal ilustrada, un pintor suizo, en horas bajas, agudizó el ingenio y comenzó a imprimir postales de paisajes alpinos. Le fue tan bien que contrató fotógrafos y la moda se extendió. Sí, sí, bueno, sabes que los grandes empezaron franceses, alemanes, italianos. Luego hubo también un tipo de postal en el 19, finales del 19, que eran muy de broma, muy humorísticas. Salieron unas que eran, por ejemplo, jugando al billar, había unas series alemanas en relieve, pues el clásico gordo que se subía encima de la mesa de billar y partía las patas de la mesa, o los tacos, y realmente fueron verdaderas preciosidades de postales, eran obras de arte. Obras de arte y de comunicación, porque no hay estado, región, provincia o comarca que no cuente con su serie de postales con paisajes, monumentos y los trajes típicos. ¿Qué nos puede decir del origen de la postal aquí en España? Bueno, aquí empezaron, yo he visto y he tenido, sobre todo eran más costumbristas en el siglo XIX, empezaron muchos a divulgar la postal, pues a lo mejor en sitios, en pueblos, como bien dices, o en regiones, por ejemplo, en África, en el África español, hubo una serie muy grande de postales. Quizás sea porque allí también había mucho desplazado, mucho militar desplazado, y hubo un momento en que bueno, pues la manera de comunicarse con su familia era mandar postales, como en el resto, ¿no? Y fue un boom en el 19. Yo les llamo postales vivas porque llevan personajes, porque al fin y al cabo son las más bonitas. Usted es librero de viejo, pero es en los círculos coleccionistas muy afamado por su colección. ¿Cómo comenzó? Porque tengo entendido que hay un trasfondo muy especial. Sí. Bueno, pues empezó porque yo le compraba libros a un abuelito, ya muy mayor, y tenía una colección de libros taurinos. Y bueno, pues en su afán venía todos los viernes a traerme pues 8, 10, 12, 14 libros, además muy buenos, libros de toros de época. Y bueno, su ilusión era llevar a su mujer con lo que sacaba a comer o a cenar. Esa era su gran ilusión. Y así estuvimos pues mucho tiempo, no te puedo decir exactamente. Hasta que se acabó. Se acabó y vino un día el hombre y me dijo, mira, Juan, ya no tengo más libros, lo único que me queda es esta pequeña colección que tengo de postales. Y le dije, no, mira, yo postales no, pues no las entiendo, es muy complicado, es muy denso y bastante tenemos con los libros como para meterme. Pues el hombre insistió que es que yo me gustaría que te las quedaras tú, que no sé qué. Bueno, pues ya me dio pena, digo, venga, vale, pues me quedo con ella. Pero claro, aquello me quedo con ella llevaba coletilla, porque luego me dice, bueno, ahora te voy a pedir un favor. Le digo, dígame lo que no las vendas, porque me ha costado mucho trabajo, mucho tiempo el conseguir todo esto. Estamos hablando de los años 70, que la postal era realmente cara y difícil. No es como ahora, que vosotros lo habéis divulgado y puedes encontrar postales muy bonitas en 3 segundos. Entonces era difícil. ¡Hala! Me las quedo y digo, yo para mí pensaba, digo, ya me las he liado, a ver ahora. Pero bueno, pues yo pues me las subí a casa y las empecé, eran como 300, no eran más de 300 postales. Y yo cada vez que la veía, pues lo comentaba con mi mujer, oye, mira qué cosas más bonitas, qué postales, qué personajes, los carros, los mulos, los burros, eran preciosas. Y poco a poco pues empecé a animarme y a comprar. Que se enteraron mis amigos, mis compañeros, y cada vez que montábamos una feria, pues me llevaban postales. Pues oye, pues yo tengo, mira, te traigo aquí 2 álbumes de postales, te traigo uno, te traigo... Y bueno, poquito a poco, pues fui ampliando y llegamos hasta ahora mismo que, bueno, pues yo creo que sí es una colección bastante buena. ¿Sí? ¿Cuántas postales tiene más o menos? Yo calculo que tendré unas 40.000. Luego también, pues... Y seguro que selectas. Sí. A ver, tengo, por ejemplo, un cartel que es muy bonito, que es el proyecto de hacer el Manzanares navegable en 1900, algún dibujo original,
de Madrid, bueno, pues cositas que me fueron entrando, porque claro, ya no era solo la postal, era pues libros sobre Madrid, postales sobre Madrid y dibujos y cosas sobre Madrid. Y bueno, así se fue germinando la cosa. Es curioso lo que nos cuenta, porque la relación natural de las librerías antaño editaban sus postales. Sí, hubo muchas, pero bueno, las librerías, los hoteles, hubo muchos que efectivamente, yo ahora mismo estoy metiendo postales de hoteles y hay muchas que las editaban los propios hoteles. Pues ¿por qué? Pues porque era una manera de dar publicidad, pues sus comedores, tú calculas 1920, pues el Hotel París, el Hotel tal, ves los salones, ves los comedores y los ves con esa elegancia. Claro, ellos tenían que dar publicidad, la manera de dar publicidad era la postal, porque era lo más cercano que tenían. La prensa se movía muy poco, la prensa en ese momento era mucho más política o bien de humor, pero yo me imagino que a lo mejor el poner una publicidad en un periódico, pues si hace balance diría, oye, mira, me sale más rentable buen fotógrafo que me haga 20, 30 fotografías de mi hotel y que lleve mi membrete y que se divulguen por toda España o por toda Europa. Hay una edad de oro de las postales. A su juicio, ¿cuándo se alcanza la máxima sofisticación, los impresores más valorados? Bueno, pues yo creo que a principios del 19 están los grandes, José Jiménez, está Romo, muchos que además son fotógrafos que se dedicaban a ver al personaje, a disfrutar del personaje, que bueno, que a ojos de otra persona, pues podría pasar desapercibido. Por ejemplo, sabes que hay algunas, por ejemplo, del rastro, pero no del rastro como tal, como calle, como la Ribera Curtidores o como Cascorro, no, sino el rastro buscando personajes. Pues un chatarrero vendiendo una escopeta, unos niños jugando entre la chatarra, cosas así. Por ejemplo, la poda del Retiro. ¿Para quién se iba a imaginar pues a un novio mandándole a una novia una postal de 5 individuos podando un árbol? Pues no era nada romántico. Pero luego, al final, nos fuimos dando cuenta que el personaje era que realmente, para mí, era el protagonista de la postal. La señora que estaba vendiendo en un carro un sifón. Yo con 20 años no se me ocurriría mandarle a mi novia una postal de una señora vendiendo un sifón. Iría a buscar una postal romántica o tal. Pero esas son las grandes postales para, a mi juicio, que nos han llenado luego el espíritu de postalero. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Postalero, también le dicen cartofilia, el coleccionismo de postales. ¿Es la hermana pobre de la filatelia? Yo creo que es otro camino. La filatelia ha llegado a nuestro mundo mucho más porque ha habido, la hemos tenido a nuestro alcance en cualquier carta. En lo que es el sello, como no soy un técnico, es muy difícil de apreciar la grandiosidad del sello. Nosotros hemos aprendido a mirar el sello a través de las postales. Cualquiera de nosotros tiene una postal que lleva el sello del Pelón, que es mucho más valorada. Era Alfonso XIII de niño, que le nacía el pelo desde mitad de la cabeza para atrás. Era un sello que se le veía muy de cerca la cabeza, cabezón, y con muy poco pelo. Por eso le llamamos el Pelón. Y hemos ido aprendiendo un poco del sello a través de la postal. Yo creo que no es el hermano pobre la postal del sello. Evidentemente ha habido más difusión en el sello que la postal. Ahora yo creo que habría que discutirlo, ¿eh? Un debate interesante, ¿no? Efectivamente, ¿qué es más cercano al gran público? Si el sello o la postal. Que yo creo que ahora mismo es la postal. El sello a lo mejor en su valor, pues habrá sellos, ya sabemos todo, ¿no? Sabes, segunda o lo que son carísimos, que son tal. Cosas que la postal no va a tener ese valor nunca. Pero como gran público yo creo que a lo mejor podríamos ahora mismo en estos momentos estar ahí. El sello ha decaído muchísimo. También
Por las grandes estafas que ha habido con el mundo del sello. El mundo del sello se ha tenido por el valor que podía adquirir como tal, no porque nadie se ponía a mirar con una gran lupa los grandes detalles de los grandes grabadores de sellos. Afortunadamente el sello se está recuperando. Sí, pero todo, todo al final se recupera. ¿Por qué? Pues porque es una obra de arte en su expresión. Al final se recupera, evidentemente. Don Juan, ¿cómo tiene catalogada su colección y cómo la conserva, si le ocupa mucho espacio? Sí, son 100 álbumes grandotes y bueno, pues tienen, pues a lo mejor cada álbum puede que tenga 400, 500, 600. El único que echo de menos, que al principio pues me traían las postales en álbumes preciosos del siglo XIX o principios del XX. Yo sacaba las postales para clasificarlas, yo no tampoco las he clasificado, a lo mejor algunas las tengo repetidas 8 veces porque están en sitios diferentes por distintos motivos. Se sale la Puerta de Toledo y a lo mejor te sale por la Puerta de Toledo mismamente, o a lo mejor porque sale la calle Toledo, o sale el mercado del pescado, o cualquier otra cosa, y por eso están más repetidas, ¿sabes? Y lo que no me quedé en su día fue con los álbumes, que son verdaderas joyas. Pero bueno, todos los coleccionistas hemos metido la pata en muchísimas cosas que las vimos en nuestro día y dijimos, no, estas no me gustan. Y luego han sido grandes colecciones o grandes series de postales. Pero hablemos de los aciertos. De todas las series, ¿cuál es la que usted considera más especial de sus fondos? Hombre, a mí hay una que es La Poda del Retiro, que me encanta, es una serie. Hay una serie que es la que te he comentado del Rastro. Y luego hay unas postales, como individuales, pero son por los personajes, los grandes oficios de Madrid. Pero ya no como dibujos como los conocemos casi siempre, que eran dibujos, el afilador, el melonero, el no sé qué, sino eran fotografías y te daban la realidad del momento. Luego ya personas de edad como yo, me acuerdo cuando venían las paveras a Madrid en Nochebuena, cosas así, que luego las veías en postal, pero ya no en los años 50, 60, sino en los años 20 y anterior. Hay una pavera que es de Alfonso, que es una preciosidad, hecha en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y a mí me encanta. Pero me encantan todos los personajes porque te dan una realidad de Madrid. Te enseñan a conocer Madrid, las lavanderas, pues un tío pescando en el Manzanares. Y te dice, pues madre mía, en los años 20, y este hombre que pescaba aquí. Y los huertos del Manzanares. Son cosas que te van enseñando a descubrir, y ya no son series concretas. Pues yo tengo amigos y clientes que sí van buscando las series y completando las series, y son grandes aficionados, pero te pueden hablar de lo divino y de lo humano de las postales. Y yo a lo mejor las conozco, las he visto, conozco a los fotógrafos, pero tampoco le he hecho mucho hincapié en ese aspecto. A mí me ha gustado más ya el ver la postal y que me impacte a mí, y decir, esta es mi postal, esta me gusta. A mí no me gusta una postal, por ejemplo, vista sola, por ejemplo, de Palacio Real. ¿Por qué? Pues porque yo sé que en un momento del día o de la noche la puedes hacer hoy día y sería igual con las técnicas que hay. A mí me gusta el Palacio Real, pues con un carro con 17 mulos tirando. Te da la idea de cómo era la vida en esos momentos en Madrid. ¿Cómo era y cómo es ahora? Porque con el turismo, cuando llegó el boom... Eso es, te das cuenta del cambio tan radical. Claro. Porque hay postales que yo tengo hasta el año 70, por ejemplo. Y en el año 70, pues te das cuenta, pues por ejemplo, si vas a Atocha, gente con los carros que venían, claro, venía toda la mercancía a Atocha, y te das luego cuenta con el Escalectri. Cambio tan brutal que hay en Madrid. En Atocha había 6 coches, en el año 70 eran miles de vehículos los que circulaban. El cambio fue de un pueblo grande a una gran capital. Noticias desde la capital, por cierto. Hace mucho que no envía o recibe una postal, don Juan. Los buzones siguen ahí. Ya, pero no, ya no. No, y envío, por desgracia, sabes que el móvil se ha hecho con los mandos y mandamos más WhatsApp con el móvil, aunque yo sigo poniendo mis postales muchas veces en el móvil, porque la gente disfrute de postales, le hago una fotografía y la divulgo, y la gente me contesta y se queda maravillada.
Pero ya como tal, enviar una postal a una persona, creo que, por desgracia, poco, yo creo que poco. Es que hay cierta analogía entre el envío de postales en el pasado y las redes sociales de hoy, como el Instagram, que es una imagen, un texto y dar señales de vida y sobre todo de envidia. Sí, efectivamente. Estoy en tal sitio y en vez de coger y mandar una postal a mandar una fotografía tuya comiéndote unas sardinas en Málaga, y te dice, no, es que estoy aquí y mira lo que estoy haciendo. No lo está haciendo otra persona, lo estoy haciendo yo. Es así, porque se lo comento, en el siglo XIX se advertía el hecho de que las tarjetas postales, salir con el texto al aire, también daba pie a murmuraciones entre el servicio. Fíjate que yo no he sido capaz nunca de leer una postal, nunca. Tengo miles de postales escritas. Me parece que es violar la intimidad de una persona. Jamás la he leído. Muchas veces me dicen, tú no eres cotilla de leer qué ponían, ¿por qué? Pues no, nunca. Claro, porque después de la imagen en el anverso, en el reverso estaba repartido a medias en el texto. Incluso sobre la misma imagen, porque al principio del siglo sabes que el anverso era solo para poner la dirección. Y donde tenía espacio para escribir, te dejaban a lo mejor difuminado un lado de la postal, en la que podías escribir un poquito, y ahí quien usaba toda la postal y la tienes encima escrita. O sea, que era otra manera de destrozar la postal, porque al final prácticamente no la ves, porque ves todo el texto. Además, en aquella época no era bolígrafo, que eran plumas, y claro, la pluma, la tinta, con el pelillo de la postal, se tendía a abrir un poquito, no eran unos trazos limpios. Yo tengo muchísimas escritas totalmente. Y incluso en la parte que se podía escribir ponían textos cruzados, ¿no? Como crucigramas. Bueno, yo he visto, incluso hemos comentado entre amigos, pues sobre todo pues en las guerras, tanto en la europea como en la guerra civil, se mandaban el texto en clave. Igual que coges un libro y ves que tiene subrayado aquí 2 letras, allí 3, aquí 2, aquí 1. ¿Y esto quién se ha dedicado a hacer esto? Te pones, vas juntando las letras y es un texto. Sí, un mensaje, ¿no? Cifrado. Efectivamente. Y hablando de textos, porque me decía que no curioseaba, pero desde luego que la literatura epistolar, las fórmulas para enviar noticias debían de ser muy peculiares, textos singulares. Pues sí, claro, porque había según la condición de cada individuo, cada persona tenía su cultura, y además el tipo de gráfica que tenían, lo notas, es clásico, que la letra pues es de una persona pues, con mucha falta de ortografía, inculto, tal, que lo único que le quería mandar a su familia es que se había ido a tal sitio a trabajar y que estaba bien. Y luego ves a otras que le ves una escritura que son verdaderas maravillas, verdaderas joyas, escribiendo. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de todo colección, solo para usuarios registrados. Fíjese en estos datos, don Juan. En todo colección hay cerca de 2.900.000 postales a la venta. Casi 3 millones, sí. Sí, casi 3 millones de postales a la venta. El pasado mes de abril se vendieron 28.342 tarjetas. Por esta razón, hasta el 6 de junio celebramos la Semana de las Tarjetas Postales en todo colección. Es la ocasión perfecta para hacerse con imágenes de los 5 continentes. Y por cierto, un caluroso saludo para los hermanos hispanoamericanos que también escuchan el podcast del coleccionista y coleccionan postales. ¿Cuál ha sido la postal más rara que ha llegado a sus manos? Porque también ahondó unos géneros erótico-amorosos. Sí, bueno, hay algunas colecciones, por ejemplo, pues de aquellos que eran los curas con la criada, una fotografía de un hospital de enfermos mentales, sentado en la puerta con un conejo enorme en los brazos. Surrealista. Sí, además el hombre se le ve la cara totalmente pobretico ido y un conejo, pero de dimensiones espectaculares. Y digo, bueno, este pobre conejo, si pesaba el conejo 10 kilos, parecía un cordero. Porque luego, bueno, las costumbristas, pues sí, pues sabes que había pues las clásicas aquellas en las puertas de las tabernas, porque era muy normal, jugando a las cartas o jugando a juegos tal, bueno, pero así como rara, para mí fue esa. Me quedé un poco, digo, joder,
¿quién ni se le ocurre hacerle una fotografía a un demente y mandarla como postal? Porque no es agradable. Cosas curiosas. Y tenemos constancia de que estudiosos y escritores usan las postales para documentar sus obras y ensayos. ¿A usted le suelen acudir? No. Pero vamos, si ha venido alguno no me ha dicho. Mira, el domingo estuvo un señor que es coleccionista solo de postales de órganos de iglesia, musicales. Y está haciendo un gran estudio sobre los órganos en todas las catedrales y en todos los sitios, porque había, por ejemplo, en los casinos podía haber. En el Gran Casino de Madrid había un órgano, yo lo sé porque me lo contó él. Pues, iglesias, hay gente que colecciona solo iglesias, pero claro, tienen un porqué. Iglesias por dentro, no hay tantas que salga, más bien son las fachadas de las iglesias, porque buscaban a lo mejor pues la gente que iba a la iglesia, en una procesión, tal, pero hay gente que va buscando pues, las capillas como eran, como los retablos, tal. Hay un refrán, o sea, un dicho que decía Guerra, el torero, que hay gente para todo. Entonces en la postal está ahí, cada uno tenemos una fijación y intentamos llevarla a cabo. Ya te he dicho, a mí me gustan pues los personajes, la gente, los niños cogiendo nidos en la casa campo. En 1900, pues la hambruna que podía haber, los ves a todos los niños mal vestidos, con los pantalones rotos, que eran instantáneas. Al fin y al cabo, eran fotografías que se hacían y no llevaban a un niño y lo mal vestían o lo ponían, o a un niño con los pantalones bombachos en el Salón del Prado. Eran los niños que estaban allí habitualmente. En el Río estaba la lumpen y en el Salón del Prado estaban los ricos. Nos hablaba de órganos. ¿Se pone un fondo musical concreto para contemplar sus postales? ¿Algún rito especial? No, yo me cojo mi álbum, me siento, me lo pongo las piernas o la mesa, me voy a repasarlas. Algunas me paro porque sí, pues me merece la pena. Incluso las comento con mi mujer. Pues mira, fíjate tú, mira el detalle, o mira, hay una, por ejemplo, que me hace muchísima gracia, que es una postal de la Puerta Toledo, que hay pollos corriendo por la calle. ¿Pollos? Sí. Y digo, joder, tú échale ahora mismo en la Puerta Toledo un pollo. Madre mía la que se armaba. Por eso te digo que voy buscando muchas veces el pequeño detalle, la gracia, la anécdota. Qué curioso. ¿Qué publicaciones, don Juan, nos recomendaría para iniciarse en el coleccionismo de postales? Yo ya te digo que yo recomendaría a cada persona el tema que le llegue adentro, que le mueva. El llegar y decir, voy a empezar a hacer, pues yo qué sé, campos de fútbol. Pues yo veo campos de fútbol, pues no me llama la atención. Y tengo muchas. Pues tengo, por ejemplo, la Castellana, que era un camino. Cuando hicieron el Bernabéu, ves la Castellana completamente vacía, no había nada. Había ni una casa. Pero a mí me gusta mi barrio, yo sabes que tengo la librería del Rastro, y me gusta el ambiente de mi sitio. Está la calle Toledo, con los tostadores de café, porque te da una manera de ver el Madrid que no conociste, cómo era, cómo se movía. Era un mundo que ahora mismo sería totalmente inimaginable. Sí, muy buenos recuerdos. Don Juan, llega el minuto de oro, el del consejo para el coleccionista. Pues yo mi consejo es que cada postal que la compre con todo el cariño del mundo, pensando que va a ser un recuerdo no para él, sino para los que vienen detrás. Me han comprado postales gente que tenía esa postal metida en la cabeza porque la había visto pues a un tío suyo y la ha estado persiguiendo hasta que la ha conseguido, después de muchos años. El consejo que yo podía dar, que cuando compres una postal, que no la compres por llegar y decir voy a comprar 300 postales por comprar postales, sino que tienes que ir mirando una a una y que la postal te diga algo a ti, no tú a la postal. La postal te tiene que llamar la atención y decir, joder, esta postal es que es una preciosidad. Pues esa la quiero yo. Ahora es mucho más fácil, porque vosotros lo habéis puesto mucho más al alcance de las personas el poder adquirir postales. ¿Por qué? Porque antes el de Madrid, evidentemente, buscaba las postales de Madrid. Pero no tenía las posibilidades de irse a Barcelona, irse a Sevilla, irse a tal o qué. ¿Por qué? Porque allí en Barcelona una postal de Madrid pues es mucho menos valorada que aquí, igual que aquí la de Barcelona. Entonces, con la labor vuestra, habéis dado la posibilidad
de que yo tenga una postal de, yo qué sé, de Ceuta con la guerra del Rif, por ejemplo. Y hay ceutías que quieran esa postal porque su abuelo estuvo allí. Y esa es la divulgación de la postal. Se trata de recuerdos. Don Juan, ha sido un placer que nos haya atendido aquí en el podcast del coleccionista. Y bueno, larga vida a la postal y hasta la próxima. Igualmente para mí. Nosotros faltaremos, pero la postal va a seguir muchísimo tiempo más. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía Romero con las últimas noticias y curiosidades que esperamos sean de tu interés. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Las tarjetas ilustradas a través de correo postal revolucionaron la comunicación personal en el siglo XIX. La edad de oro de la tarjeta postal comenzó en 1901 y se caracterizó por el auge del coleccionismo, el nacimiento de las primeras asociaciones cartófilas y sobre todo por el inicio de las primeras publicaciones especializadas en la materia. Se introdujeron en los actos y acontecimientos sociales de la época al ser empleadas como elemento publicitario y al mismo tiempo objeto coleccionable y vendible. Fieles testigos de la época y la historia de un país, hoy siguen cumpliendo su misión histórica y cultural. Sin ir más lejos, el pasado 26 de mayo, Correos editó 400 postales con motivo de la celebración del 275 aniversario del nacimiento de Goya. Testimonios vendidos hoy a 1,20 € la unidad, pero cuyo valor se revalorizará sin duda con el tiempo. Ese mismo día, el autor albaceteño Luis Miguel Martínez Gómez Simón presentó un nuevo libro, Las postales de Maripepa, una aproximación a la obra gráfica de María Claret, publicado con el apoyo de la Diputación Provincial de Albacete y la Asociación Cultural de Amigos del Museo del Niño. Se trata de la primera obra que se publica en España sobre la obra gráfica de María Claret, que ha sido posible gracias a la adquisición de una colección de postales de la década de los 40 con su personaje María Pepa Mendoza como protagonista. Actualmente el interés por el coleccionismo de postales se refleja en Todo Colección en las más de 2.900.000 referencias en venta. Las postales de la España antigua hasta 1939 son las de mayor peso en el catálogo, con un 46% de las ventas. De hecho, los lotes más caros vendidos en 2021 son una postal de la Guerra Civil, adquirida en abril por 700 €, y otra sobre la República, vendida en marzo por 1.303 €. Esta postal, que se sitúa de momento en el primer puesto del ranking, es además la cuarta más cara vendida en la historia de Todo Colección. Por temáticas, las postales religiosas, dibujos y caricaturas, tarjetas navideñas y las postales artísticas adquieren también gran relevancia. Dentro de este último grupo, las tarjetas del pintor catalán Ramon Casas son muy demandadas y cotizadas. Este artista y diseñador gráfico de carteles y postales destacó sobre todo por su labor de cartelista. Convirtió a Anís del Mono en una de las imágenes de marca más reconocidas de la publicidad antigua. En sus postales, con encuadres casi fotográficos, retrata a personajes de la alta sociedad, preferiblemente femeninos, representando a un tipo de mujer independiente, conduciendo automóviles, montando en bicicleta o en ilustraciones de revistas. Un adelantado a su tiempo que deja en Todo Colección bellas estampas para el recuerdo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por estar ahí y si tienes a mano el móvil o la computadora, aprovecha para dejarnos un apunte o comentario y darle al me gusta. Suscríbete, ya sabes, es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en el podcast del coleccionista, esta es tu casa. Envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Lo arreglamos. Insisto, cuídate mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección, todo es más fácil, económico y sencillo. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Ya me gustaría enviarte una postal. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos con Remite al Dorso. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook
Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.